El, el concejal Chávez, que está aquí con nosotros, que fue en buena medida el promotor de este evento, lo mismo que Jaylor Espinel, que también promovieron este evento. Sé que hay concejales de otras bancadas. Aquí a todos ellos mi especial saludo y reconocimiento. Me agrada que en eventos como este pues haya gente de todos los sectores políticos. Esa es la única garantía de que podamos hacer una movilización lo suficientemente importante. Entonces, que quede claro, bueno, yo soy senador del Polo, como se sabe, pero esto no tiene, digamos, estrictamente un color político ni nada que se parezca. La clave es que seamos capaces de trabajar en este asunto con personas de todos los orígenes, mientras estemos de acuerdo en las cosas que se van a plantear aquí esta mañana. Eso quiero enfatizarlo. Mencionar también esto, para mí es muy grato estar en Soacha y en este recinto. Algunos de ustedes de pronto deben saber que yo fui concejal de Soacha, yo fui elegido concejal de Soacha suplente, no principal, suplente, cuando la Unión Nacional de Oposición en 1974, no tienen que ponerse a hacer cuentas, no es necesario, ¿cierto? Sí. Y ejercí aquí, porque en esos días en los consejos municipales, Luis Eduardo, veníamos principales y suplentes. No podían votar sino los principales, pero los suplentes actuábamos. Entonces, imagínense para mí lo grato que es estar otra vez aquí en este recinto, bueno, y estar en Soacha, porque yo fue muchas las cosas que hice en este municipio, y suelo decir que si todavía ando en estas luchas, las mismas que hacía en esos días, es porque aquí me debe haber quedado muy bien tanqueado el avión, digamos, ¿sí? Y me ha alcanzado la gasolina para todos estos años seguir defendiendo las mismas ideas, básicamente las mismas ideas democráticas que defendía en ese entonces. Entonces, repito, me es muy grato realmente estar con ustedes aquí, y cuenten en mi caso y en el de mi oficina, todo mi equipo de trabajo, estamos pues al servicio de esto que estamos haciendo aquí, que yo espero sea el inicio de una lucha muy importante para este municipio y para el país. Bueno, estamos sobre el tema de los bonos Carrasquilla y del tumbado, digamos, que le hicieron a tantos municipios. Nos hemos dividido el espacio. Yo voy a hablar en general del tema de los bonos, después Luis Eduardo y Jaylor van a hablar de lo acontecido aquí en Soacha, y al final el abogado de mi oficina va a hacer una explicación muy breve de en qué consiste la demanda que estamos pensando interponer para recuperar, si no toda la plata, una parte importante de la plata que se perdió aquí. Entonces ese es como el esquema. Entonces yo brevemente voy a señalar en qué consistió este pleito. Si ustedes quieren más información, pues en internet y eso hay videos de mis debates, hay mucha información. Veo que se repartió el periódico que sacamos, donde hay, digamos que el cuento está ahí contado, pero yo se los resumo de esta manera. Empiezo diciendo esto, porque sobre esto hay mucha manipulación y mucho engaño. Dicen, no, es que Robledo se opone a los bonos Carrasquilla porque el ministro Carrasquilla en esos bonos hizo un negocio, ¿sí? Entonces yo soy preciso en señalar, no, yo no critico que hayan hecho un negocio. En las economías de mercado, que es en las que estamos, en el capitalismo, los negocios son parte de la vida, ¿sí? Los negocios financieros o comerciales o de transporte, o sea, esa no es mi discusión. Mi discusión es que ese negocio haya sido un torcido, y un torcido donde no solo se tumbaron un montón de plata, sino que lo más grave fue que no se hicieron las obras. Porque si el doctor Carrasquilla con sus bonos, con sus créditos, porque eso es un negocio financiero, se gana una plata, pero es una plata razonable, y las cosas se hacen con honradez, y en Soacha tuviéramos las obras que se dijeron que iban a hacer, pues todos estaríamos tan contentos y no estaríamos haciendo este debate. En esto quiero ser muy específico. Nosotros nunca nos hemos opuesto a que la gente tenga actividad económica y comercial, agraria, de lo que sea. Cuando nos estrellamos con casos como este es porque hacen mal las cosas y porque hay corrupción. Entonces aquí nadie puede llegar y pararse y decir, no, es que como yo soy banquero o soy lo que sea, ¿sí?, entonces yo puedo ser ladrón. No, tampoco, ¿sí? O sea, son cosas completamente diferentes. Es más, los pobres tampoco pueden robar, nadie, ¿sí? Entonces es bueno dejar esto sentado. Bueno, ¿en qué consistió el asunto? ¿En qué consistió el asunto? Son como unas 3 o 4 críticas principales que le hacemos a Carrasquilla, que hoy ustedes saben es el ministro de Hacienda, lamentablemente, en este asunto. La primera es que Carrasquilla, la primera vez que fue ministro de Hacienda, lo fue en el gobierno del doctor Álvaro Uribe Vélez.
Y en ese gobierno, como ministro de Hacienda, él tomó una serie de decisiones equivocadas, golpeó las pensiones, le subieron los sueldos a los ministros, etcétera, pero tampoco es a eso a lo que nos vamos a referir, porque digamos que esas eran sus visiones políticas. Vamos a referirnos solo a este caso. Entonces, ¿qué es lo primero que sucede? El doctor Carrasquilla se toma el trabajo de hacer cambiar la Constitución para que se pudiera hacer este negocio que después hemos llamado los bonos Carrasquilla o los préstamos Carrasquilla, sería mejor llamarlo. O sea, cambia la Constitución para que en Colombia se pudiera hacer un tipo de negocio que antes no se podía hacer. Hasta ahí tampoco hay un crimen, pues porque las normas se pueden modificar si se trata de promover cosas que puedan valer la pena. ¿Dónde empieza el pleito con el doctor Carrasquilla? Es que él cambia la Constitución y hace una cosa ilegal, pero a nuestro juicio además indebida, y es que él sale del ministerio y con 2 funcionarios más del ministerio que fueron subalternos suyos, se pone a armar el negocio, monta unas empresas para hacer el negocio, ¿sí?, que dejó, digamos, organizado legalmente siendo ministro de Hacienda. Eso es indebido. O sea, los servidores públicos no llegamos al Estado a hacer negocios. O sea, yo no llego al Estado a hacer negocios, de eso no se trata. Es más, existe una figura que es el impedimento, que es lo que le estamos reclamando al fiscal. Bueno, de paso les cuento, el martes a las 4 de la tarde es el debate sobre el fiscal, para que quienes estén interesados pues nos vean allí. Vamos a estar con la senadora Angélica Lozano, con el senador Gustavo Petro, y voy a estar yo también. Vale la pena, yo creo que ese va a ser el debate del siglo, andan diciendo los publicistas. Pero bueno, me salgo del tema, regreso al tema, ¿sí? Entonces, cambia la ley pensando en favorecerse, y eso es indebido, y es irregular, porque en Colombia existen unas normas que dicen que en esos casos usted durante un lapso o durante toda la vida no puede hacer negocios en los cambios que usted hizo como servidor público. Digamos en el caso de los senadores, uno no puede actuar en temas que puedan ser de su interés. Si un senador es un finquero, pues no puede aprobar proyectos de ley o debe declararse impedido sobre asuntos que tengan que ver con fincas y con agricultura, porque es un principio ético elemental. Entonces, la cosa empieza mal porque lo que les estoy contando. Bueno, como si fuera poco, lo primero que él hace es que se va y constituye una empresa en Panamá para montar ese negocio. Navembi se llama, Navembi. Panamá es un paraíso fiscal. ¿Qué es un paraíso fiscal? Lo habían llamar era un infierno fiscal, porque lo llaman paraíso, pero es para los tumbados, o sea, es paraíso para los que se van a Panamá a tumbar cosas, a no pagar impuestos. O sea, yo no voy a decir que cada persona que tenga negocios en Panamá sea un delincuente, pero sí digo que no hay delincuente que no tenga cuentas en Panamá, ¿cierto? Son las dos cosas juntas. Entonces él se va y monta una empresa. Después, cuando los periodistas le preguntaron, oiga, doctor Carrasquilla, ¿cómo es el cuento de esa empresa? Dice, no, yo tengo un pacto de confidencialidad y no puedo hablar de eso. Y es a través de esa empresa que van a traer la plata que van a prestar los gringos para estos negocios. La plata que le van a terminar prestando a Soacha viene de Estados Unidos y pasa por Panamá, por esa empresa, que no sabemos bien de qué se trataba la empresa. Con esta advertencia, esa plata la habían podido traer directamente a Bogotá, sin necesidad de pasarla por Panamá. Entonces ahí hay una cosa que son cosas que él dice, eso es legal, y uno puede decir, bueno, eso está legal, pero la pregunta es debido? O sea, aquí hay una discusión que estamos haciendo que es muy importante. No todo lo que sea legal es honrado. Es más, las más modernas teorías sobre corrupción establecen que la corrupción no es un problema de violar la ley, sino que la definen de esta manera, es el abuso del poder para el beneficio privado, así sea legal, porque es que es muy fácil usted cambiar las normas para después hacer el tumbado, eso no es tan difícil. Eso pasa todos los días con los que llaman los volteos de tierras, que es un negocio muy grande que hoy hay en Colombia. Entonces, un propietario de tierras corrupto se asocia con un alcalde corrupto y unos concejales corruptos, le cambian el uso del suelo a una tierra no pensando en el beneficio del municipio, sino en su propio beneficio, le hacen un mal al municipio y se enriquecen. Repito, el problema no es que se ganen la plata, es que se la ganan haciéndole un mal al municipio. Por ejemplo, montando un barrio donde no hay servicios públicos, o bueno, tantas cosas que suceden en la urbanización, de las cuales víctima Soacha.
Aquí estas cosas pasan. Y no es que yo me ponga, yo soy arquitecto, yo no me pongo que se hagan edificios, esa no es la discusión, el problema es cómo se hacen las cosas. Bueno, entonces este es el primer pasaje que ya nos pone a Carrasquilla, digamos, en una situación que uno dice, bueno, también he dicho una cosa, esas cosas que hizo Carrasquilla en el mundo privado pueden ser más o menos normales incluso, pero es que lo que le estamos discutiendo es, una cosa es ser usted un negociante y en su vida privada hacer cosas, y otra cosa es ser ministro. Es que los que nos metemos de servidores públicos tenemos el deber de, digamos, de actuar con niveles de rectitud más altos que los que actúan el ciudadano común y corriente. Desde Roma hay una frase que dice, la mujer del César debe ser honrada y parecer honrada. O sea, hay ciertas cosas que los servidores públicos no hacemos. Yo hay cosas que no hago. Puede que no sean ilegales, puede que no me roben la plata, pero hay cosas que no hago. Punto. ¿Por qué? Porque, bueno, o sea, yo no hago una cosa que favorezca a mi hermano, por ejemplo, no. ¿Por qué no? Eso no se hace. Si esas cosas uno se debe declarar impedido. Bueno, pero aquí no termina la historia, entonces empieza el martirologio para Soacha. Esos créditos fueron a 117 municipios, entre esos uno de esos Soacha. Los créditos costaron 440.000 millones de pesos para acueductos y alcantarillados a 117 municipios. O sea, estamos hablando de un negocio de utilidades inmensas. Por eso duraron varios años montándolo, plata extranjera, los grandes cacaos de las finanzas de Colombia metidos. Bueno, ¿cuáles eran las características del crédito? De los créditos, eran unos créditos. Primera característica del crédito, a 19 años. 19 años. Y, más grave aún, no se podía modificar ni prepagar. O sea, las normas que establecieron para el crédito era que usted tenía que estar ahí, y aquí en cierto sentido ustedes siguen presos. Esto aquí en Soacha se ha movido bastante, pero lo cierto es que siguen, digamos, básicamente atados a ese crédito. 19 años sin poderse prepagar, o sea, como una camisa de fuerza. Segunda característica, tasa de interés del crédito. Lo llaman VR más 11%. VR más 11, ¿qué quiere decir? La inflación que haya más el 11%. Eso es carísimo. Ese es un crédito como de usura, muy, muy caro. En ese mismo momento, el Ministerio de Vivienda estaba prestando también para acueductos y alcantarillados, ¿sí?, a bastante menos que eso. O sea, el VR más 11 en ese momento era como 17%. Y el gobierno nacional para ese mismo tipo de obras estaba prestando al 12%. Alguien dirá que 5% no es mucho. No, 5% sí es mucho. 19 años a 5%, un monto alto, eso es una platal. O sea, estas eran deudas que se pagaban casi 7 veces en los 19 años. O sea, una cosa súper dura, súper caro. Ellos han dicho que es que en esos días la plata era cara, cuentos. Pero aún si fuere cara en esos días, pues cuando los amarran a 19 años es para no dejarnos volar así las tasas de interés después bajaran. Una funcionaria del Ministerio de Hacienda contó cómo Montelíbano, un pueblo de Córdoba, tuvo con qué pagar la deuda. Conseguía plata en el mercado al 8% y no pudo prepagarla a pesar de que estaba pagando intereses del 17%. O sea, carísimo. Tan caro fue y tal lío se armó que en algún momento le tocó al gobierno nacional, ¿sí?, salir a intervenir ese negocio. Pero ese chiste nos costó a los colombianos 495.000 millones de pesos. O sea, sacar a los gringos del negocio le costó al país 495.000 millones de pesos, entre plata que se perdió definitivamente y otra plata que se paralizó ahí. Porque el cuento que nos habían dicho, no, es que si los gringos prestan, Colombia no tiene que inmovilizar recursos ahí, y entonces, muy bien, pero fíjense el lío que se nos terminó armando. La propia Soacha, después de muchas vueltas, ha terminado con ese crédito que inicialmente fue a la VR más 11, hoy lo tiene a VR más 6,5, ¿no, Luis Eduardo? Que es una manera de mostrar que sí era caro, ¿cierto? Es un, digamos, prueba reina de que era muy caro, sí, bueno. Y la tercera característica de esos créditos, que es la peor de todas las características, la que yo más censuro, es que Carrasquilla y él tenía como unos asociados ahí, llamémoslos asociados para no quiero enredar mucho el cuento.
Pero Carrasquilla y sus compadres, llamémoslo, sus compinches, como se quieran llamar, ¿cierto? Lo peor que hicieron, ¿qué fue? Un banquero, porque él era de banquero, un banquero cuando es una persona medianamente seria y medianamente honrada, lo que quiere es que al que le prestan la plata para construir un edificio, para lo que sea, le vaya bien en el negocio, la obra se haga. O sea, un banquero no está interesado en que el negocio fracase. Pues un banquero serio, porque si el negocio fracasa, pues se le vuelve un lío de pleitos, el otro le va mal, la plata se puede terminar embolatando, alargando, ¿no? Bueno, Carrasquilla y su gente no tomaron una sola medida que diera garantías de que los acueductos y los alcantarillados sí se iban a hacer. Por el contrario, tomaron medidas para que no importa si no se haga, señor alcalde, usted al final haga con la plata lo que se le dé la gana. O sea, cuando ustedes van a una corporación de ahorro de vivienda para pedir plata para construir una casa, un edificio, allá les piden garantías. Le dicen, bueno, a ver, el lote, si tiene lote, señor, si tiene servicios públicos, sí, usted cuánto gana, usted sí es capaz de pagar esa deuda, muéstrame los planos, ¿sí? ¿Dónde está el plano estructural? O sea, ¿por qué? Porque a la corporación le interesa que esa persona cumpla. Bueno, en este negocio, lo único que le pidieron a los municipios es que la obra estuviera en el plan de desarrollo, y eso no es ninguna gracia, porque una obra está en un plan de desarrollo porque simplemente apuntan, acueducto, no sé, del barrio España, por decir cualquier cosa aquí en Soacha, ¿sí? Y nada más. Entonces, ¿qué sucedió? Que esto empezó mal, ¿por qué? Porque en estos negocios es muy fácil tumbar plata. O sea, si hay una cosa en la que se pierde y se roban plata, es en los negocios de infraestructura, en obras. No sé, parques, andenes, acueductos, todo eso, pues eso, porque eso es lleno de detalles y de enredos y de cosas, y eso no está muy bien garantizado. Pero no solo no les pidieron estas garantías mínimas, sino que hubo una cláusula, la 8.1, en los contratos. La cláusula decía que sí, que había que hacer las cosas bien hechas y que de acuerdo con la ley, pero después tenía otra frase que decía, no obstante, y en un lenguaje que no les voy a leer, pero por ahí está publicado, es un lenguaje medio enredado, pero se entiende, le decía al alcalde, no obstante, señor alcalde, haga lo que le dé la gana con la plata, porque nosotros los prestamistas no le vamos a vigilar nada. O sea, induciendo al alcalde ¿a qué? A la irresponsabilidad, al desgreño y a la corrupción. Es que las platas se pueden perder de distintas maneras. O sea, una plata también se pierde por desgreño. Si usted no hace bien las cosas, la plata la termina perdiendo. Pero además, pues si se la quiere robar, se la pusieron de papaya para que se la robara. Entonces, ¿cuál es el resultado al final? El resultado al final, ¿cuál fue? Que un porcentaje inmenso de las obras no se hicieron. O quedaron mal hechas. O no se terminaron. O sea, éxito pleno, dice el Ministerio de Vivienda, de los 117 solo hubo éxito, o sea, las obras quedaron operativas en 12 casos. En los demás casos, aquí en Soacha todavía andan que haciéndolas, bueno, ¿cierto? ¿Sí? Vale, estamos en eso y vamos a seguir en eso, pero lo que quiero decir es que terminamos en eso de entrada porque Carrasquilla no hizo lo mínimo que tenía que hacer un banquero diligente, un banquero honrado, lo menos. O sea, lo menos que tiene que tener un banquero en la cabeza es que la obra se haga. Ahora ustedes se preguntarán, oiga, pero ¿por qué tan raro que estos banqueros no cuidaron si la obra se hacía o no se hacía y les iban a pagar? Es porque esto tiene un secreto. Entre las cosas que metió Carrasquilla en la Constitución como ministro, fue que este crédito, este tipo de créditos, estos 440.000 millones de plata del crédito, se les pagaba a los prestamistas con los recursos del Sistema General de Participaciones, o sea, con plata del gobierno nacional. Y la plata, el gobierno nacional se la entregaba directamente a los prestamistas. Pues, el pago de la deuda, pasando por encima de los municipios. Luego los que prestaron la plata no corrían ningún riesgo. O sea, la plata se la podían robar toda, al 100% de la plata. O malbaratarla, quemarla.
Entonces aquí en Soacha podían hacer cualquier cosa, pero la plata de Soacha a los prestamistas, a los gringos y a los intermediarios y a Carrasquilla pasaba volando por encima, plata del gobierno nacional para ellos. Esto es lo que yo llamo el crimen perfecto. Pues la irresponsabilidad absoluta, la desvergüenza, la vagabundería. Y es lo que explica, repito esto último, por qué un banquero serio se cuida de que la obra se haga. Pero es que aquí no se pagaba con el éxito de la obra. O sea, la deuda no se iba a pagar porque el acueducto quedara bien hecho, ni se iba a pagar con los recursos corrientes del municipio. No, la plata se pagaba con eso que se llama el SGP, ¿sí? Que es plata del gobierno nacional y que les llegaba obligatoriamente. O sea, lo único que de verdad Carrasquilla y esta gente le exigía a los alcaldes es que el papel mediante el cual pignoraban esos recursos fuera perfecto. Ese era el único papel que no podía faltar. Podía haber no planos, ni permisos, ni nada, pero el papel que era el papel sagrado era un papel que firmaban los alcaldes, que decían que esa plata que es de los municipios, que lo que la manda el gobierno nacional la mandaba por encima del municipio. O sea, la plata no le llegaba a la alcaldía le pagaba a Carrasquilla, sino que la pasaban por encima. El crimen perfecto. Esa es la historia de este asunto. Esa es la historia de este asunto. Y ese es el debate. Entonces, ¿qué fue lo que dijimos? Pues el debate, yo dije, bueno, el señor, no sé, la justicia verá si lo mete a la cárcel o no, esos son procesos complejos que se pueden demorar, lo que sea. Pero en todo caso, lo que sí no puede ser es ministro, porque ¿qué ejemplo es ese? Entonces me dijeron, no, es que eso pasó hace muchos años. No, no importa, es que los servidores públicos respondemos por toda nuestra vida. Si yo cuando estuve concejal en Soacha, hace 50 años, hice una embarrada aquí, ustedes tendrían el derecho de decir, oiga, doctor Robledo, ¿usted por qué hace 50 años aquí hizo esta cosa? Yo no puedo salir con el cuento y decir, no, es que como eso fue hace mucho tiempo. ¿Qué es que eso lo hizo como privado? Pues sí, pero también tenemos que responder. O sea, cuando uno se mete al servicio público, le tiene que dar la cara a todo, o no se meta. Pero es que esa es parte del torcido y de la manera torcida de andar en Colombia. O sea, cuando son los privilegios del servidor público, los quieren todos. Sí, el carro, el escolta, la plata, las oficinas, todo, y ahí sí yo soy servidor público y soy superior a todos los demás seres humanos. Pero cuando dicen, bueno, señor servidor, ¿y usted sobre esto qué dice? Dice, no, yo de eso sí no hablo, porque es que eso fue hace muchos días, y lo hice como privado. Bueno, termino diciendo esto, yo dije que iba a ser muy breve, yo creo que aquí está resumida la historia principal, y ustedes tienen ahí los documentos. Bueno, esto que hicieron es tan grave que en Colombia existe una norma, y ahora se les va a explicar con más detalle, que es el decreto 28 del 2008, es un decreto del gobierno nacional, que dice que en casos como estos, de torcidos como estos, caben demandas que apunten a que se les devuelva a los afectados la plata que están pagando o que pagaron. O sea, cuando un crédito se diseña para que pase lo que pasó, pues lo que están haciendo es tumbar a los alcaldes. O porque fueran cómplices o porque no eran cómplices, no importa. Pero lo cierto es que todo estaba diseñado para que esto fracasara. Entonces cabe esa demanda que, repito, ahorita les van a explicar, decreto 28 de 2008. Y estamos en ese proceso, estamos bregando a que los 117 municipios, hago esta advertencia, casi todos esos municipios de los más pobres de Colombia y con más dificultades. Esto también tenía su trampa, lo explicó un exalcalde de Cali al que Carrasquilla le ofreció que se metiera en este negocio. Entonces la gente de la alcaldía de Cali estudiaba el asunto y dijeron, no nos metemos en eso, 19 años, VR más 11%, no nos interesa. Parte del truco de Carrasquilla de prestarle a los municipios más pobres y más atrasados y emproblemados es que, no digamos que necesariamente hay más corrupción, pero sí hay menos capacidad técnica. O sea, no cualquier alcalde entiende la diferencia entre 17 y 12. Y le puede parecer muy bonito, ¿cierto?, que le digan que 19 años. Y claro, esa era parte de la carnada que les ponían al alcalde. Señor alcalde, coja esta plata, gástesela, que la van a pagar son los otros alcaldes, no es usted. Finalmente eso era lo que le estaban ofreciendo. Además les daban unos años de gracia, o sea, de no pagar. O sea, todo era montado para que el alcalde se metiera. Yo me imagino una conversación entre Carrasquilla y un alcalde. Además lo dicen, ellos lo dicen en la propaganda que hicieron.
que un alcalde despierto probablemente le preguntó a Carrasquilla, oiga, doctor Carrasquilla, ¿y por qué usted nos cobra el 17% si el gobierno nos cobra el 12%? Yo me imagino que Carrasquilla con una sonrisita le había dicho, sí, pero es que ellos le piden muchos papeles, nosotros no le pedimos nada, alcalde, ¿cierto? Y usted verá, ellos allá le piden de todo, ¿cierto? Y nosotros no le pedimos sino un papelito que diga que va a pagar el gobierno nacional. Esta era parte del asunto. Bueno, entonces, este decreto, la idea que estamos, este es un proceso, esto no es de un día para otro. Yo no les voy a decir mentiras, o sea, que nadie diga que aquí vino el senador Robledo y que entonces la semana entrante pase pues el municipio de Soacha a recoger la plata. No, es un proceso, y la idea es que participen más municipios. Estamos pues armando este asunto. Bueno, hasta donde van los análisis de nuestros abogados, estos son cosas complejas legalmente, pero estamos trabajando en ellas. Y estamos seguros de que la cosa es posible, ¿cierto? Pero también es bueno que sepan, en estos procesos lo que es recuperable son los intereses, no el capital. Pero eso no le quita que sea una suma importante, habría que hacer los cálculos aquí exactamente cuánto es, ¿sí? Pero quiero ser preciso en eso, o sea, lo que aspiramos a recaudar, a recuperar son los intereses del negocio. O sea, mi colaboración y la de mis abogados y esto en esta cosa es pues gratuita, ¿no? O sea, nosotros no, este no es un negocio, ¿cierto? Sí, este es una acción cívica que es, bueno, parte de mi trabajo, entre otras cosas, porque a mis funcionarios y a mí nos paga el gobierno, o sea, nosotros ya nos pagan por nuestro trabajo. El colmo sería que cobráramos otra vez por otro lado, eso no lo hacemos. Bueno, en eso es en lo que estamos. Entonces, si ustedes quieren, de pronto, no sé cómo está el equipo, Luis Eduardo, puedo gastarnos 2 o 3 preguntas para acabar de precisar algún detalle de esto, ¿sí? De una vez. Y bueno, en eso es en lo que estamos. Entonces, mi invitación es a que se constituya algún tipo de comité multipartidista. Esto no es una cosa partidaria, ni es de campaña electoral, ni nada de esto. Entonces, el que quiera estar en este asunto, bienvenido, sea del origen político que sea. Esto no se va a resolver en 15 días, o sea que las elecciones del 2019 seguramente se hacen en medio de esto. ¿Sí? Y cada quien hará en esas elecciones lo que quiera hacer y votará por el que quiera votar. Esas son decisiones personales en las que yo no me meto, ¿sí? Pero lo que sí necesitamos es estar unidos para poder sacar la cosa adelante, porque claro, en esto cuentan los abogados, pero es muy importante la presión política que llamamos. O sea, en Colombia ganar pleitos legales sin participación ciudadana, sin presión política es casi imposible, porque ellos también presionan por su lado. O sea, estén seguros que ya esta tarde Carrasquilla debe saber de esta reunión, de alguna manera. Sí, entonces prenderán las alarmas, ¿sí? Para cuidarse sus intereses. Esta es entonces la invitación que les hacemos, cuenten con nosotros y soy optimista en que esto al final lo vamos a ganar. Muchas gracias.